una vez más de vuelta después de revisar lo que fue el partido del casillero número 3, el Atlas contra el Necaxa. Pasamos ahora a otro interesante partido, en este caso el Cruz Azul contra Chivas, que va a cerrar la jornada sabatina de fútbol. Un partido muy interesante que enfrenta a dos escuadras que todavía ya no tienen esperanzas de clasificar dentro de los 4 primeros, tampoco tienen riesgo de quedarse fuera de repechaje, pero este encuentro sin duda alguna que les va a servir para definir en qué posición van a cerrar el torneo. Y bueno, ya que van a estar en repechaje, ambos buscarán enfrentar el partido en casa, ¿no? En este caso, eh, parecería que la ventaja la lleva el conjunto celeste, el conjunto de la máquina, por afrontar este partido contra las Chivas como local, y sobre todo por el bajón que ha traído Chivas en rendimiento después de perder el Clásico Nacional. Pero bueno, vamos a ver. Hay muchas variables todavía que analizar en este encuentro, y sin duda alguna que va a ser un buen espectáculo, ¿no? Un buen partido de fútbol. Eso es lo que todos esperamos siempre que vemos un Cruz Azul Chivas. Y bueno, vamos a saltar ahora dentro de los detalles. En este caso, primero los detalles del conjunto Cruz Azul, que es el 10º clasificado del índice general de cultura del Progol. Recuerda que este índice es un coeficiente calculado por nosotros. Es una racha en la que trae el Cruz Azul de 4 victorias, un empate, 5 derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales. Entonces por ahí Cruz Azul con resultados claramente irregulares en sus últimos 10 juegos. En el caso del índice local, es el 10º clasificado también, se mantiene en la misma tendencia. Una racha de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Igualmente se ve bastante irregularidad aquí en el conjunto de Cruz Azul en estos últimos 10 juegos oficiales que ha disputado en condición de local. Ahora, acumula 4 victorias consecutivas como local, eso sí. Me parece que el peor momento de Cruz Azul en el torneo ya pasó, fue ahí en el amanecer del torneo, y a mediados todavía el conjunto de Cruz Azul se estaba tambaleando por todos lados, parecía que se desmoronaba, y desde que tomó las riendas el Potro Gutiérrez, por ahí ha encontrado un poquito más de sentido, ¿no? A lo que juega, se le ve un poquito de mejor integración en la plantilla y un mejor ambiente, ¿no? Entonces se le ve completamente un ánimo diferente al conjunto de la máquina. Su última derrota como local fue contra Tijuana, 2-1, el 17 de agosto del 2022. Entonces ya tiene un ratito, ya poco más de un mes desde que la máquina celeste de Cruz Azul perdió su último partido en la cancha del Estadio Azteca, lo cual obviamente es un dato que no es menor y que es importante a favor del conjunto de la máquina. Además de sus últimos 10 juegos oficiales como local, se ha quedado sin marcar gol solamente en un juego. En este caso fue su derrota, 1-0 contra Tigres. Esto ya fue el torneo pasado, el 12 de mayo de 2022. Fue la última vez que el Cruz Azul se quedó sin marcar gol en su cancha. Entonces, esto también te habla de que el conjunto de Cruz Azul ha mantenido por lo menos esa estabilidad de estar marcando goles constantemente cuando juega en su cancha. La última vez que acumuló 4 victorias consecutivas como local fue el 13 de marzo del 2021. Entonces, en la campaña en la que fue campeón fue la última vez que acumuló 4 victorias consecutivas, y en caso de derrotar a Guadalajara estaría igualando esa misma racha que obtuvo cuando Cruz Azul se alzó con la novena. Entonces por ahí es un dato que no es menor, un dato interesante para este partido, ¿no? Finalmente, en 7 de sus últimos 10 encuentros oficiales como local, se ha dado que ambos equipos marcan. Entonces también me parece que ahí en el aspecto defensivo el Cruz Azul ha dejado algo que desear. Puede mejorar todavía en ese aspecto en el defensivo. Y en 6 de 10 se rompió la línea del over 2.5 goles. Entonces el conjunto de Cruz Azul sin duda alguna que está atacando bien en sus últimos juegos. 4 victorias consecutivas como local, y bueno, en estas rachas de encuentros en los que, a pesar de que le marcan, ellos también marcan y logran que sus encuentros al menos tengan un atractivo para ser vistos, que en este caso es el over 2.5. Me parece que Cruz Azul también todavía tiene por ahí un rubro pendiente a la defensiva, ¿no? No estoy seguro todavía si son la peor defensiva del campeonato. No me sorprendería que lo sea, ¿no? Después del 7-0 contra el América y demás goleadas que han recibido a lo largo del campeonato. Entonces por ahí Cruz Azul sin duda alguna que ha estado resurgiendo de
lo que ya parecían sus cenizas. Entonces, interesante, ¿no? Interesantes datos que arroja Cruz Azul en esos últimos juegos. Ahora, en cuanto al Chivas, tenemos que es el quinto clasificado del índice general, una racha de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos oficiales. Entonces, por ahí, viendo los resultados generales de Chivas, por ahí no se ven mal, ¿no? 5 victorias en sus últimos 10 juegos, un rendimiento por arriba del 50% si tomamos en cuenta los dos empates. Entonces, tampoco es que ande tan mal el conjunto de las Chivas comparado con otros torneos. Además, es importante remarcar esto, es el segundo clasificado del índice visitante. Entonces, es el segundo mejor visitante de acuerdo al coeficiente que yo calculo. Tal vez pueda diferir un poquillo ahí con la realidad en la tabla general, si lo ven solamente en resumen de visitantes. Pero bueno, tiene 4 victorias, 4 empates, solamente 2 derrotas en sus últimos 10 juegos como visitante. Me hace sentido que sea considerado uno de los mejores visitantes de la Liga MX actualmente. Solo tiene 2 derrotas en sus últimos 13 partidos como visitantes. Otro argumento que refuerza mi afirmación de que Chivas es un buen visitante. Su derrota más reciente fue contra el América. El recordó 2-1 en el Clásico, con polémica incluida, el 17 de septiembre del 2022. Entonces, por ahí Guadalajara obviamente no está al nivel de los conjuntos que bueno, al menos en la campaña regular se destaparon y están por la cima del certamen. Obviamente todavía no está a ese nivel, pero bueno, por lo menos da pelea como visitante. Ahora, de sus últimos 10 juegos oficiales en esta condición de visitante, ha recibido gol en 6. Entonces también es un rubro que, al igual que el Cruz Azul, el conjunto de las Chivas tiene que mejorar su rendimiento como visitante. A la defensiva pues ha quedado un poquito a deber, ¿no? El último partido en el que no recibió gol fue contra Toluca, esto el 4 de septiembre a principios de este mes, en ese partido que culminó 0-0. Y un dato que es importante y que me parece muy atinado y a favor de la ofensiva de las Chivas es que solamente se ha quedado sin marcar en una sola ocasión dentro de sus últimos 10 juegos oficiales como visitante, y fue precisamente en ese mismo, ¿no? Contra Toluca. Fuera de ese partido contra Toluca, si vemos los otros 9 juegos que ha afrontado como visitante, en todos ellos ha marcado gol. Entonces, por ahí Chivas podría tener esa garantía de por lo menos marcarle un gol al conjunto de la máquina. Ahora, tenemos también que la última vez que acumuló 2 derrotas consecutivas como visitante fue el 28 de septiembre del 2019. Entonces ya un año desde que Chivas no pierde 2 partidos consecutivos como visitante. Por ahí me dirán si tenían en cuenta este dato, pero la verdad a mí me parece muy interesante. Si pierden este partido contra Cruz Azul, estarán igualando esa racha que no igualan desde hace un año, perdón, desde hace 3 años. Ya me estaba por aquí guatrapeando. Desde hace 3 años que el conjunto de las Chivas no pierde 2 partidos consecutivos como visitante. Entonces, aguas por ahí, ¿no? Aguas ahí con el conjunto de Chivas si le van a jugar en contra. No digo que esté mal, pero sí es de cuidado esa estadística, ¿no? Algo te dice que Guadalajara no acumule 2 derrotas consecutivas desde hace ya 3 años. Entonces, cuidado ahí con esa estadística. Finalmente, en 6 de sus últimos 10 encuentros oficiales como visitante, se ha dado que ambos equipos marcan. Entonces, también ha estado consiguiendo goles. Pero en 5 de 10 no rompió la línea del over 2.5 goles. Entonces, a pesar de que también logran, bueno, al menos en los últimos 10 encuentros han logrado marcarle en 6 de esos 10 encuentros. Tampoco es que hayan sido encuentros con una alta cantidad de goles ahí para los que les gusta apostar en este tipo de mercados, para que lo tomen también en consideración. Entonces, bueno, ahora procediendo al análisis estadístico de los resultados de ambos equipos y tomando en consideración todo lo anterior, recordar la metodología de análisis es la misma que se ha seguido para los videos anteriores, solamente la presentación de los resultados es diferente. En este caso, 5 plazos se inclinaron para la victoria de Cruz Azul, 2 se inclinaron para el empate y 4 se inclinaron para la victoria de las Chivas. Las cuotas muy parejas, 2.45 para Cruz Azul, ligeramente favorito para las casas de apuestas. Sin embargo, 2.80 es la segunda cuota, en este caso para las Chivas de Guadalajara. Cuotas bastante cercanas si lo vemos en probabilidad. Y la cuota más baja, el empate, el 3.30. Me parece que el empate es lo que menos también le conviene a ambos equipos. Ambos, me imagino, buscarán
llevarse los 3 puntos y jugar el repechaje como locales. Ahora, en partidos analizados similares, siguiendo esta misma tendencia de los plazos y de las cuotas, solamente encontré uno, en este caso uno de la Liga de Austria, que me ha tocado analizar entre los más de 600 que ya tengo, que fue el Rheindorf Alltag contra el Austria Klagenfurt. En este caso fue una victoria contundente por parte de la visita, 4-1. Sin embargo, es importante mencionarles que esta tendencia, este partido que siguió esta tendencia, fue inverso. ¿Qué quiere decir con esto inverso? Que las cuotas estaban al revés, o sea, en lugar de el equipo que fuera ligeramente favorito fuera local, como es en este caso con el Cruz Azul, que es de 2.45 su cuota, la cuota, la cuota más baja estaba a favor de la visita. A eso me refiero con inverso. Entonces, viendo todo esto y analizando sobre todo esa estadística de que Chivas no acumula 2 derrotas consecutivas ya desde hace 3 años, cosa que no es menor, y Cruz Azul que viene con, con toda la motivación, con toda la estamina a tope, les puedo decir que este partido va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno, ya también podríamos fácilmente verlo en una liguilla, lo podríamos haber visto en una liguilla. Nos toca verlo en la última jornada de la campaña regular. Y por ahí veremos cómo le van ambos equipos en el repechaje, ¿no? Pero bueno, en este casillero número 4, tomando en consideración toda la estadística que ya vimos, las rachas y demás, yo me voy a inclinar por mi segundo doble. En este caso voy a dejar como fijo el empate. Me parece que es difícil pronosticar que se va a romper esa racha de 2 derrotas consecutivas para las Chivas que sostiene desde hace 3 años. Pero también voy a dejar la doble oportunidad para Cruz Azul. Me parece que también Cruz Azul viene haciendo bien las cosas. Y si hay un momento para que esa racha se rompa, tan mencionada ya en este video de las Chivas, me parece que es este, ¿no? Este partido contra Cruz Azul, que viene haciendo las cosas mejor, de acuerdo a lo que habíamos visto a lo largo del certamen. Entonces, por aquí en mi quiniela de propuesta lo voy a dejar así, fijo al empate. Voy a dejar mi doble en el Cruz Azul y voy a descartar la victoria de Chivas para este encuentro. Sobre todo también tomando en consideración que, bueno, muchos de los jugadores de Chivas, por ahí también hubo algunos de Cruz Azul, como Charlie Rodríguez, Antuna, que estuvieron en la concentración de la selección. Pero bueno, me parece que a Chivas le puede pesar todavía un poquito más la salida de esos jugadores para la fecha FIFA, ¿no? Entonces así lo dejamos para el casillero número 4. Pongo pausa como siempre y proseguimos con el casillero número 5 que inaugura la Liga MX femenil en este concurso.